esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Hagamos un trato por el buen trato. La idea es crear un ambiente amigable para todos nosotros, que todos estemos en amistad y por supuesto que reine la alteridad. Hagamos un trato por el buen trato. Ya saben, están todos invitados a participar en la campaña y que todos podamos vivir en un ambiente saludable para todos nosotros, libre de bullying y de malos tratos. Hagamos un trato por el buen trato. Es una campaña que consiste en concientizar a la gente para tratar bien a las personas y poder solucionar el problema del bullying que se está dando en las aulas de clase y en todo el colegio. Estamos invitando a todas las personas que se unen a esta campaña, a compañeros, docentes y las diferentes personas del plantel. La base de esta campaña es aportar a la comunidad y la recreación de los estudiantes del plantel para lograr nuevas metas en el colegio y salir adelante con esta problemática estudiantil y la problemática juvenil del bullying y las diferentes facetas de este. No es tu puño, es tu mano, hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Es una campaña que nosotros estamos realizando para mejorar el espacio que nosotros tenemos como estudiantes en el colegio, para que no haya niños excluidos, para que todos podamos convivir excelentemente en los descansos y en los horarios de clase. Hagamos un trato por el buen trato. El bullying entre compañeros o noviazgos es el bullying que más experimentamos y que no nos hemos dado cuenta, en el sentido de que entre más nos menosprecian a nosotros, más vamos a sentirnos denigrados por las personas, no vamos a quedar haciendo nada porque vamos a pensar que vamos a quedar en un ridículo total. Los invito a que participen en la campaña Hagamos un trato por el buen trato. Es algo sinceramente que de mucho apoyo, va a servir mucho y podemos cambiar el mundo solamente aquí en Colombia y en todo el mundo. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato y desde Cleveland, Tennessee, nos unimos a la campaña con el Colegio Americano en Barranquilla, Colombia, para hacer un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato ¡Por el buen trato! Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. No botemos basura. Utilicemos los centros ecológicos. Ey, un momento. Hagamos un trato por el buen trato. Ayúdenlo. Gracias. Hagamos un trato por el buen trato. ¡Dale! Hagamos un trato por el buen trato. Solucionemos las cosas hablando y no peleando. Hagamos un trato por el buen trato. Cuidemos a los niños más pequeños. ¡El buen trato! Hagamos un buen trato para el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Ey, ¿será que me puedo sentar? Aquí no hay espacio, ven aquí. Pero hagamos un trato por el buen trato. Aquí cabemos todos, ¿no? Gracias. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Cuidemos la naturaleza. Hagamos un trato por un buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú